Hay muchos tipos de meditación. A lo largo de este capítulo describiremos brevemente las 4 formas más importantes a las que se ajusta la mayor parte de ellos. Teniendo en cuenta que un buen número de técnicas meditacionales son programas combinados que utilizan varios de los llamados tipos básicos, será necesario comprender los 4 tipos generales. En lugar de llamarle clases o tipos de meditación, podríamos denominarlos, por ejemplo, caminos de meditación. Probablemente sería más razonable, pues en esencia lo que hacen es dar una respuesta a la pregunta ¿qué ruta sigue esta propuesta para alcanzar los objetivos deseados? Así que para diferenciar uno de otro utilizaremos la siguiente denominación. En primer lugar, camino del intelecto. En segundo lugar, el camino de las emociones, el camino del cuerpo y finalmente el camino de la acción. Ahora bien, ¿cómo determinar cuál de ellos es el que más nos conviene? Como todo lo verdaderamente importante en la vida, no hay una norma de validez completamente absoluta. Por lo general, comenzar practicando en el terreno en el que uno se siente más fuerte y más seguro es con frecuencia el mejor sistema. Posterior a esto, después de haber trabajado con seriedad en una determinada técnica durante un cierto tiempo, puede ser que se considere oportuno cambiar o combinar con otra técnica. En definitiva, todas conducen al mismo punto. Todas son un poco difíciles y antes de empezar es muy importante saber dónde se encuentra uno en ese momento. Así que la pregunta ¿qué camino siente como más natural? Pues probablemente sea el que te guíe en la dirección adecuada para empezar en esta tarea. Y la recomendación sería continuar con este camino durante los meses que sean necesarios hasta poder determinar si realmente esta elección ha sido la correcta o no. Hay una prueba adicional que nos permite valorar si es conveniente o no continuar con un determinado programa de meditación y que siempre habrá que tener en cuenta. Por lo general, uno debería sentirse mejor cuando practica la meditación que cuando no lo hace. Así que tras cada sesión de meditación, siéntate unos minutos, sin ningún propósito específico. Simplemente déjate ser durante ese tiempo, que puede ser por lo general una quinta parte del tiempo que le dedicas a la meditación diaria. Pregúntate entonces cómo te sientes y compáralo cómo te sentías antes de comenzar. Si el trabajo que estás haciendo es adecuado para ti, la mayor parte de las veces la respuesta será que te sientes mejor, más integrado y más relajado. Si la respuesta habitual es negativa, entonces no continúes con esta clase de meditación. Si perseveras en un programa que es el adecuado para ti, el correcto, entonces tras un mes más o menos de práctica, te encontrarás convertido en un adicto a sentirte bien y te notarás más motivado a continuar regularmente con tu práctica. Ahora sí, entremos a definir cada uno de los 4 caminos que comentábamos al inicio. En primer lugar, el camino del intelecto. A la mayoría o a muchos les parece una verdadera contradicción, pues utiliza el intelecto para ir más allá del intelecto, o sea, más allá de la voluntad, y dirigir los procesos de pensamiento hacia la trascendencia de sí mismo. Aspiramos entonces consecuentemente a que el pensamiento desencadene una revolución en el mismo corazón de sí mismo. Este camino ha sido seguido por un gran número de místicos de muy diversas tradiciones, tanto del Oriente Medio como de tradición hebrea, y la estructura básica del camino del intelecto consiste en que el discípulo busca primero una comprensión intelectual de las dos realidades, o sea, de las dos formas de percibir y relacionarse con el mundo, y luego mediante una serie de ejercicios y aprendizajes en las meditaciones profundiza en esta comprensión. Simultáneamente, la estructura de su personalidad se verá reforzada por esta disciplina. La práctica de una meditación estructurada que fuerza a la mente a hacer lo que les resulta imposible desde las formas ordinarias de percibir y pensar, pues completa este proceso. Las facetas del camino intelectual se combinan para conseguir que la doble comprensión relativa a las dos formas de relacionarse con la realidad que hay se fusionan para lograr una sola y única comprensión orgánica y total. Para la mayoría de las personas intelectuales este puede ser el camino más apropiado, pues proporciona un adecuado método de trabajo al principio del camino y que fortalece los sentimientos de seguridad y autodisciplina, que son condiciones necesarias para cuando más adelante se llegue a las fases más desconcertantes y más complejas. Ahora analicemos el camino de las emociones. De todos los caminos místicos, el de las emociones ha sido probablemente el que ha encontrado mayor número de seguidores, pues se basa en trabajar incesantemente en la capacidad para amar, sentir, aceptar, expandir y expresar las emociones. El camino de las emociones se estructura en torno a un tipo de meditación que libera los sentimientos y expande la capacidad de relacionarse con los demás para preocuparse por el prójimo y amarle.
La meditación no estructurada es más utilizada por los que siguen este camino que por los que han elegido otras rutas. La idea fundamental sostenida por las escuelas meditacionales de esta clase es que cuando más se es un ser humano libre, armonizado e integral, cuanto más se ha trascendido el dogma del crecimiento basado en el aprendizaje cultural y a las experiencias tempranas, más naturalmente se amará y más favorable serán las relaciones establecidas con los demás. Algunas escuelas de meditación centran sus enseñanzas en el amor al yo, en el amor a los demás y otras en el amor a Dios. En última instancia, las tres llegan al mismo lugar. Desde el punto de vista de los místicos, no hay separación posible entre yo mismo, los otros y Dios, y entregarse plenamente a uno de estos objetivos conduce a entregarse plenamente a los otros dos. Llega el momento del camino del cuerpo. Hasta hace muy poco, este método había sido escasamente utilizado en el mundo occidental. Siguiéndolo, se aprende a conocer el propio cuerpo y sus movimientos específicos, y se aprende también por medio de la práctica a elegir este conocimiento hasta que en el transcurso de la meditación dicho conocimiento llena completamente el campo de la conciencia, con exclusión de cualquier otra cosa. Este método coherentemente practicado conduce a los mismos resultados que los otros. Las formas orientales más conocidas en este camino son el Hatha Yoga, el Tai Chi y las danzas derviches de la tradición mística sufí. En este camino, mediante la completa concentración en la integración y el movimiento corporal, el practicante es llevado lenta y gradualmente a la situación de concentrarse en la realización de una sola cosa. Esta actitud, al igual que ocurre en otros caminos, integra y fortalece la organización de la personalidad, colocando al sujeto en situación de disponibilidad ante la necesidad del desarrollo de una nueva forma de percibir y responder a la realidad. Además, este camino en concreto armoniza cada uno de los diferentes elementos corporales, con todo lo demás y con la personalidad en su conjunto. Y finalmente, el camino de la acción. El camino de la acción consiste en aprender a estar, a percibir y a relacionarse con el mundo mediante la realización de un determinado tipo de actividad. Este planteamiento ha sido más empleado particularmente en Oriente, utilizando técnicas como tiro con arco, arreglo de flores, aikido y karate. Y en el caso de la tradición cristiana, utilizando más el canto y la oración. Cuanto más se ejercita en la actitud mística de actuar en el mundo valiéndose de una técnica específica, la práctica y la disciplina, se fortalece la personalidad. En este caso y con esta técnica en particular, no se practica la actividad con el fin de llegar a ser un experto en la materia, sino en crecer y desarrollarse como un ser humano integral. Aunque evidentemente cuando se practica de esta manera es muy probable que se adquiera un nivel de profesionalismo bastante elevado. Como habíamos comentado anteriormente, muchas meditaciones son combinaciones de diferentes caminos y la mayor parte de las escuelas de meditación incluyen más de una entre sus prácticas habituales. Cada individuo debe encontrar la combinación que resulte más acorde con su personalidad. No hay un camino mejor para todos, hay un camino mejor para cada individuo. Quédate entonces con el tipo de meditación que elijas durante las semanas necesarias para aprender a manejarte en ella, y si al final de este periodo te sientes mejor al terminar una sesión de meditación de lo que estabas antes de comenzar la práctica, pues continúa por este camino. En caso contrario, prueba con otra técnica. Antes de finalizar el capítulo debemos esclarecer algunos términos que hemos utilizado y que probablemente resulten desconocidos para ti, y son el caso de la meditación estructurada y la no estructurada. La meditación estructurada es aquella que define una forma rigurosa y precisa de realizar la actividad interior, que constituye el objetivo de trabajo, como por ejemplo la práctica de contar las respiraciones, tal como hemos mencionado en capítulos anteriores. En estos casos, pues las instrucciones son muy precisas en cuanto a lo que se tiene que hacer. Tras elegir un tema, se piensa en él de forma precisa y definida, y cualquier desviación de esta forma pues significa apartarse de la meditación y debe ser corregida tan pronto como se tiene conciencia de esto. Por otro lado, la meditación no estructurada es completamente diferente. Tiene distintos propósitos y se realiza de diferentes maneras. Se trata, por ejemplo, de elegir un tema y concentrarse en él. Concentrar todos tus pensamientos y sentimientos. Se trabaja entonces en un área más amplia que la propia de la meditación estructurada y el método no es tan meticulosamente definido. El tema escogido puede ser una palabra, una imagen, una frase, un concepto o un problema, al que se le dirigen todos los pensamientos, y se exploran pues las reacciones y sentimientos que se despiertan en ti. En esta clase de meditación hay dos puntos esenciales. Uno sería la realidad del hecho en sí, y la otra es la forma en la que este hecho se experimenta. Por ejemplo, si estás meditando sobre tu capacidad de amar, los dos puntos centrales podrían ser cómo amo
¿Y qué experimento cuando amo? Tu pensamiento debe mantenerse girando siempre en torno a estos dos puntos y retornando a ellos siempre que haya alguna desviación. El propósito de este tipo de meditación es principalmente liberar la estructura de tu personalidad, tomando como punto de referencia pues un área específica a fin de desarrollarte más plenamente en esta determinada área. Y bueno amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que les siga pareciendo interesante profundizar en el mundo de la meditación, así que espero encontrarlos en el próximo capítulo titulado Misticismo, Meditación y Fenómenos Paranormales. Hasta pronto.